Ya estamos en esta Puebla en mis recuerdos y hoy vamos a platicar de la banca, de la banca poblana. ¿Cómo es que se llega a mover el dinero y cómo sirve para ayudar a las personas? Porque durante mucho tiempo en nuestro país existieron los agiotistas y entonces, bueno, hubo un gran caos porque los intereses que cobraban y muchos de ellos terminaron mal. Así es que hoy el tema va a estar interesante, lo invito para que se quede. Don Gustavo Velarde, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bienvenido. Don Ricardo. Un Hola, gusto, como siempre, Gustavo. estar con Hola, ustedes. gracias. Pues vamos a ver lo que es la historia de la banca poblana, más o menos su trayectoria desde el Banco Oriental, un poco antes. Vamos a ver también cómo surgió, quién fue el primer sujeto de crédito Claro, claro. yo diría que de México. Y también esta historia interesante de los bancos que dejaron a su paso hermosos edificios, porque los bancos, como tenían capitales, pues, y hacían competencia unos con los otros, pues hacían lo posible por construir edificios que dejaron huella en Puebla y vaya, todavía existen, y Y es que el los que cliente vamos a ver. estuviera a gusto, Claro, ¿verdad? claro, que la gente viera que era una institución confiable, ¿no? A través de la arquitectura de estos hermosos edificios, que son los más bonitos, yo diría, del centro Sí, de de Puebla. los más bonitos. Ricardo Menéndez, Hola, ¿cómo hola ves el Gustavo, tema hola Enrique. de los Mira, bancos y el dinero? se me hace muy interesante porque en esos tiempos los bancos, como dijo Gustavo, eran fastuosos. Sí, sí, Como los sí. procesos eran muy tardados, tenían que tener espacios muy amplios, muy bien ventilados, para que el banquero y el cliente pudieran tener una charla que no tenía nada que ver con el banco, sino cómo le había ido, cómo iban los negocios, Claro. tráiganle un cafecito al señor, tráiganle un refresco. Entonces eran bancos muy amplios. Y luego ya al paso de muchos años vienen los cajeros automáticos que acaban con las sucursales bancarias, Despersonaliza, Sí, ¿no? se pero se despersonaliza. vuelven muy pequeñas Claro. las sucursales. Ahora todo es a través de un teléfono o de tu cajero. Bueno, Y y párale. podríamos decir también que los directores de banco, Leonardo Ortiz, el señor Fuello, don Don Nicolás, Nicolás, el pues señor eran verdaderos Armora, amigos sí, y era gente muy conocida, sí, claro. porque a muchos le ayudaban Beto con algún Ochoa, préstamo. Beto Ochoa sí, Pineda, también, por sí, ejemplo. muy conocidos. Mire, antes de presentar esta primera imagen, le debo decir que Lucas Alamán, este político conservador, hizo una política liberal en la economía de nuestro país y entonces creó el Banco de la Vía. En este banco, él propuso que se le diera dinero al empresario para que pudiera comprar maquinaria, para que pudiera comprar los insumos que necesitaba para su industria, o también los sueldos de los obreros, de los empleados. Y uno de sus principales clientes, si no es que yo creo que fue el primero, fue el poblano Esteban de Antuñano, que gracias al préstamo del Banco del Avío puede hacer la constancia Sí, mexicana así es. y la economía. Sí, porque no hubiera sido posible establecer esta fábrica con esta maquinaria novísima que él vio en Inglaterra, porque él se educó en Inglaterra y él vio la revolución industrial, la explosión de la industria, y él quiso que en Puebla hubiera lo mismo, y él vio que había un banco, Claro. el primer banco después de la independencia, en el que él vio que la posibilidad de adquirir crédito, y vaya que le costó mucho trabajo. Su fábrica se llamaba La Constancia Mexicana, Por que eso, era el ejemplo de lo que él hizo. No, porque tres veces claro. pierde la maquinaria. Cuando vienen los viajes del extranjero en los barcos se hunden, pierde la maquinaria y por eso es la constancia. Sí, estamos hablando de que esta institución bancaria, donde ya veíamos la imagen de don Esteban de Antuñano, se crea más o menos en 1830. Es cuando ya se le da una formalidad, Sí. se empieza a haber un control en la economía, en las propuestas, en los préstamos. Pero antes el pueblo, pues había alguien muy abusado que ponía a trabajar su dinero. Y entonces le llamaban agiotistas, ¿no? Sí, era la Usureros, opción. y resultaban muy abusivos. Este es uno de los espíritus que hace que se cree también el banco, el Monte de Piedad, el Sí. Monte Pío, ¿no? ¿Sabes Donde, quién hacía también las veces de banco en esas épocas? bien, La iglesia. El clero, claro, El claro, clero era el que claro, prestaba, eran claro. prestamistas. le hacía Era las funciones. geotista.
Sí, Sí. te devolvían indulgencias Te- plenarias. con oraciones. Podías Préstamos pagar. hipotecarios que se podrían llamar Sí, así hoy Sí. en día. Sí, sí, y eran terribles. Sí, sí, sí. Y entonces la persona que tenía la necesidad de tener dinero para hacer un negocio, para algún comercio, etcétera, o para surtirse de mercancía en algún comercio, entonces, bueno, pues se las veía negras. Oye, en el siglo XX conocimos en Puebla un personaje de la iniciativa privada que era un gran agiotista. Era muy de la iglesia, pero a las personas las asaltaba, literalmente. Sí, sí, sí. Personaje muy conocido de Puebla, que usted que está escuchando seguramente sabe a quién me estoy refiriendo. Sobre todo si llegó a estar en su oficina una mañana, mire, estaba tratando algún asunto de préstamo de dinero, oiga, por favor, don, cómpreme una casa, mire, tengo la necesidad, no sé qué, y de repente este cuate, ¿sabe qué hacía? Decía, permítame, son las 12, voy a rezar el Ángelus. Entonces sacaba su instrumental. No, sacaba un mantelito Se primero, ponía a rezar. sacaba un mantelito, quitaba sus cosas, sacaba un mantelito, ponía un crucifijo, unas veladorcitas, y entonces empezaba a rezar el Ángelus, y uno sentado enfrente viendo el Ángelus, cómo rezaba el Ángelus. Terminaba de rezar el Ángelus y seguía el negocio. No le puedo dar tanto, le puedo dar nomás tanto, y ahí seguía. Ahorcando a la Sí, persona que le iba a ahorcando. pedir. Sí, sí. Sí, Yo sí. conozco otro que se llamaba... Ah, eh, ¿ya murió? sí, ya murió, claro. Don Tomás Furlong. Ahora, ¿qué traes con los Furlong? Pero no creo que haya sido agiotista. Sí, un un peso de poco. cada 5 era agiotista. No, O sea, pero le bueno, prestaba a las mujeres humildes que iban a comprar manojos de hortalizas y se las iban a vender. Y tenían que pagarle un peso a don Tomás Furlong, ahí en la casa de la del 8 ocho. Oriente, ahí junto a la casa Pero de don Francisco Tomasito lo Velasco. mataron, Claro, Sí, claro, pues, después. lo mataron. Pero bueno, por la lana. Tomás Furlong lo que hace es que las personas que llegaban muy temprano se formaban afuera de su casa y ahí le pedían prestado dinero para poder ellos comprar mercancía, venderla, ganarse unos centavos Y y llegar a devolver pagar. el préstamo. Sí, él decía, toma 5 pesos, pero me quedo con uno. O sea, yo una vez quedado con Ya uno. estaba pagado el Sí, Me ya interés. estaba debe pagado. 5, claro. Ya estaba Y ya pagado el en la interés. tarde, después de la venta, ya le regresaron Que era los nomás 5 del pesos. 20%, ¿verdad? Estaba muy El bien. 20%. Pura caridad Muy bien, cristiana, muy bien ¿verdad? cobrado. Sí. Bueno, pues al paso del tiempo, la banca poblana, ¿no? Estas instituciones empiezan a emitir billetes. Infinidad de veces hemos platicado del Banco Oriental, esta institución que se encontraba en la esquina de la 2 Norte y lo que ahora es Juan de Palafox, antes Maximino Ávila Camacho, o Avenida del Ayuntamiento. Ahí se empezaron a emitir billetes, o sea, en Puebla. Mire, si se asoma a esta mesa, verá que en esta primera imagen tenemos un billete del Banco Oriental, es de 5 pesos. Ujú. Un billete muy bonito. Tiene Si lo a la vemos con catedral. detalle, muy poblano también, porque Sí. tiene la cara, bueno, el rostro de Esteban de Antuñano de Mira. un lado. Y fíjate que la característica de este billete es, además de estas viñetas tan bonitas de 5 pesos, que no tiene el nombre de Esteban de Antuñano. Alguien que no lo conocía diría quién es esta persona, pero es No sabía Esteban quién es. de Antuñano. Y del otro lado, pues, es la Catedral de Puebla. Oye, la qué billete catedral más poblano, con ¿no? una crucesota. No, es un Bueno, tache, tiene un... es un tache que Oye, hicieron pero además después, hay sí. que platicar Una marca. también que estos billetes se fabricaban en Nueva York, Sí, sí, en sí. el American Aquí dice Bank precisamente Not Company. Ahí dice, esta nitidez permite que leer A ver. aquí. American American Bank, Bank Company de of Nueva New York. York. Ahí está. Sí. mira ¿Sí? qué bonito. 3 de Sí, enero sí. de 1914. Las firmas del Sí. cajero. Oye, el colmo sería que don Esteban hubiera firmado el billete. O sea, como consejero o como, ¿no? Sí, Como parte bueno, del... él falleció en 1847, justo cuando llegaban las tropas estadounidenses Mira, a Puebla. mira qué bonito. Y precisamente no se encontraron sus restos, Mira, mira. porque al llegar los estadounidenses, pues fue muy rápido su entierro. Y nunca supieron dónde quedaron los restos de Esteban de Oye, Antuñano. mire nomás lo que voy a descubrir. Asómese a la mesa. Oh, el escudo de Puebla, El maravilloso. escudo de El Puebla, escudo de la ciudad. Sí. Banco Oriental de maravilloso. México. Sí. con el Y Dios mandó a castillo. sus ángeles para custodiar sus caminos. así es, Sí, en sí. latín, Carlos V. Y este estilo muy de la época, porque yo he visto este diseño
de estos colores muy rojizos, muy Sí, fuertes, sí, sí. en otras cosas, en cajetillas de cigarros de la época. Entonces era muy común este Bueno, y diseño. ahora en tatuajes. Bueno, sí. Es un color que se usa. Pero bueno, además de este, ya veremos algunos otros billetes más que tienen alguna imagen Sí. o algún motivo que ver con Puebla. Y bueno, tiene un detalle ahí que me gustaría, yo no lo sé, y me gustaría a ver si alguien lo sabe, A ver. que tiene un sello, un doble sello de 2 centavos, que en Aquí. algunos billetes aparece en ese sello. Tiene a Mariano Matamoros, Este. apenas si se alcanza a ver a Mariano Matamoros, y dice 2 centavos. Sí. Entonces, ¿cuál sería qué función sería el sellar con estos timbres? Pues que sería una parecen especie de timbres? impuesto O de validación o del sí, papel. de validación de papel, pero pagaba 4 centavos Para la que- validación. Si lo sabe del querido público, que nos lo diga en la página Así nuestra es. página de Facebook. Lo Puebla Mis invitamos. Recuerdos, ahí estamos. Lo invitamos para que a través de las redes, a través de Facebook, se comunique con nosotros. Busque la página Puebla en Mis Recuerdos. Ahí nos saludamos. Y si se sabe por qué este billete tiene ahí los sellos de 2 centavos, nos va a dar mucho gusto que participe con nosotros. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en Mis Recuerdos. Los medios de cambio indígenas fueron, por ejemplo, mantas de algodón, cañones de plumas rellenos de polvo de oro, cuentas de jade y los granos de cacao, la manera más difundida que se utilizó en algunas regiones de nuestro país. Ya estamos de regreso en esta Puebla en Mis Recuerdos y estamos platicando de billetes de las instituciones financieras y de los billetes que se emitían en nuestra ciudad y bueno, en cada uno de los estados. Curiosamente hay billetes de Chihuahua, de Nuevo León, por ejemplo, que tienen algún motivo poblano, desde Ignacio Zaragoza, por ejemplo, o la catedral, etcétera. Mire, le voy a enseñar un billete, decíamos hace ratito, que aparecían leyendas. Y en este caso es un billete de, mire, ahí dice, Gobierno Provisional de México. Estos les llamaban sábanas, así era como se conocían. Y entonces a veces dejaban de reconocer el billete con su valor. Cambiaban los gobiernos. Eso, Cambiaban los gobiernos y entonces dejaba de le tener ponían esta valor. leyenda. Llegaba Sí. otro gobierno, decía, no, sí vale, y lo sellaban, lo revalidaban. O si era la revolución, Mire el reverso. una facción, Sí, no lo reconocían. al ser derrotada, Sí. los billetes que habían emitido, Mira entonces qué perdían bonito. valor. Sí. Ahí Mira está. Qué bonita imagen. No, qué bonito. Y igual fabricado en Nueva York. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, todo esto sucede hasta que se funda el Banco de México, que ya se erige como el único emisor de moneda y de billete. No, pero Porque ya antes estaba, era un relajo, todo el ya mundo hacía estaba el sus Banco monedas. de México, pero no había en México la maquinaria suficiente para fabricar los Para billetes. imprimir billetes. Lo seguían haciendo en Nueva York. Me da la impresión que es hasta la época de Echeverría que empiezan a imprimir los billetes en México. Porque, bueno, Es que se requería un papel que tengo entendido llevaba hasta algodón. O sea, y una maquinaria especial, claro. no cualquier impresora, unas impresoras especiales. Distinto. Técnicos especializados. claro, distinto No. a la moneda. Claro. O sea, la historia de la moneda en México es Sí, es diferente. Ahí otra- sí. es otra cosa. Bueno, Tiene yo me muchos refería años. a que antes de que el Banco de México se erige como el único emisor, es de que bancos como el Banco Oriental de México, que era nuestro banco poblano, pues emitía el banco que ya mostramos hace Los rato. billetes, sí. Aquí está el Y banco, así lo mira. hacía el Banco de Chihuahua. O el de Londres y México. También. Precisamente ese Emitía banco sus fue el que billetes. emitió el primer billete de México, Porque fue el primer banco. porque fue el primer banco, era un banco inglés. Pero en ese entonces se llamaba el Banco de Londres, México y Sudamérica. Ahí está el claro. Banco Oriental, mira, Claro. esta esquina maravillosa, una de las 4 esquinas del Zócalo. Ahí está el edificio. Curiosamente vemos, Se ven los rieles de los tranvías. Sí, sí. Si usted se fija,
Se ve el que da vuelta hacia el sur y el que va directo por la hoy Juan de Palafox y Mendoza. Así es. Ahí se ven. Así es. Un edificio por demás Y bueno, emblemático. es un banco poblano, pero que fue hecho por nativos de España. Prácticamente todos eran nativos de España. Es que antes Este, hubo eran un- empresarios de la industria textil. Y comerciantes tenían muy ricos. Comerciantes claro, también. los abarrotes Hacendados muy ultramarinos. ricos. Y se pusieron de acuerdo. Primero estuvieron en el estanco de hombres, en la calle de la 4 Oriente. El estanco de hombres se llamaba y 5 de mayo. Y después pues, vieron la necesidad de tener un banco, un edificio propio, viendo que también otros estaban construyendo sus bancos, como el Banco de Comercio, Sí, el oye, de la, y el de que la además- Reforma, Que además estuviera en un lugar emblemático. y cercanísimo, sí. El de protocolo. Entonces estos dijeron, vamos a hacer nuestro banco porque nosotros es alquilado ahí en esa calle. Y entonces, ¿Era el banco refaccionario? no, el español. banco español, Banco Refaccionario Español, me parece que se ¿Qué es eso? llamaba, que hoy es el Banco de Comercio. Oye, que aquí está en esta Ahí imagen ahí lo estamos viendo. maravillosa que hemos visto infinidad de veces. Esta casa de Avenida Reforma, en la primera calle que es de la Sí, Santísima, esta ¿no? casa data de bueno, digo casa, pero fue banco siempre. Fue construido como banco en 1905 y de hecho le ganó al Banco de Oriente, Ya. que el actual edificio de protocolos, por 3 años, porque el otro lo construyeron en 1908 y en 1905. Entonces, Aquí estuvo el Banco de Crédito Español, exactamente. primero, y luego sí. Banco de Comercio, y ahora Bancomer. Bueno, BBVA, BBVA. con perdón del comercial, ¿eh? Pero, Sí, sí. bueno, todo es, Así es. la evolución que ha tenido Claro, la institución claro, bancaria. Así ha sido. Y de un poblano, está encabezado por un poblano. Bueno, primero el En dueño, muchos sentidos. el dueño era Guillermo Jenkins. El dueño era este gringo que estaba metido en todos los negocios habidos y por haber, se decía, ¿no? Sí. Conocidos y Y- por conocerse. Y el que aparecía como el funcionario más importante Claro. era Manuel Espinosa Manuel Iglesias. Pero Iglesias escrito con Y. ellos llegan a este edificio un poquito después, porque después del Banco Español se funda el Banco de Comercio con capital de la capital, o sea que con dinero de Con la dinero capital. de la capital. En 1932, y bueno, Jenkins ya estaba haciendo sus pininos, pero llegarían un poco más tarde ya a comprar el Banco de Comercio. Claro. Mira, esta imagen que vamos a ver es uno de los sorteos del Banco Capitalizador de México. Y bueno, le hemos platicado que había un radioteatro ahí en la 3 Poniente. Frente a Sears. Frente a Sears. Ahí estaba, Motolinía se llamaba el auditorio, ¿no? No me acuerdo, pero el Era- caso es que era el auditorio de la X. Era el Benavente. Benavente. Benavente, Primero Benavente. fue el Teatro Ah. Benavente y ya cuando lo compra la XHR, pues ya se Sí. instala ahí su... Que es donde está era el respaldo de lo que después fue Bancomer. Claro, porque llegó Exactamente. hasta la acera de atrás. Bancomer Sí, daba sí, de sí. la Avenida Reforma a la 3 Exactamente ahí, Poniente. sí. Exacto. Pero lo primero que fue este espacio fue el Cine Parisien. Fue lo primero que fue el Cine Parisien y bueno, por esa sala que tenía De amplia, esa forma. por eso fue en sucesivas ocasiones lugar de público para hacer, por ejemplo, en este caso, pues hacían sorteos del Banco Capitalizador de Puebla. Este banco pues tenía esa característica de que invitaba a los poblanos a ahorrar y ellos hacían unos sorteos y salía en el periódico los ganadores. Claro, ahí se Este es publicaban. el banco a lo que nos referimos, estaba en la 2 Poniente. en la 2 Poniente 506. 506. Entre las El 5 y edificio las es el 7. mismo, Ahí está, mira. ahí está el Banco Si se Capitalizador. asoma, mire, ahí está. Banco Capitalizador de México. S.A. Son Bueno, de ya tenía de su las edificio instituciones propio. que desaparecieron pronto, pero quedan ahí en la historia de la banca poblana. Oye, otro edificio que podemos ver es el del Banco Nacional de México. Obviamente antes de que fuera ampliado. También estaba igual. En la primera calle de Reforma, en la calle de la Santísima, y estaba Ávila Publicidad, Sí, ¿se es acuerdan? que, mira, ese edificio era Reforma 127.
Y donde está Publicidad Ávila es Reforma 125, Claro. que era el edificio de la XEHR. Entre otros. Eran los que habitaban ese edificio básicamente. Y en la planta baja, entrando en el pasillo del edificio de Reforma 125, estaba la taquilla. Las taquillas, La sí. taquilla de madera que vendía boletos para todos los espectáculos. Como Sí. ahora son estas, Como ahora Ticketmaster. como estas vendedoras virtuales, ahí estaba esa taquilla que vendía para todos los Y hay espectáculos. fotografías donde se ven los colones tremendos, que la Personas gente haciendo fila. comprando los boletos del Del fútbol. y que fútbol, de del todo. béisbol, del Holiday on Ice, de los Sí. circos, de todo, se vendían ahí los boletos, Sí. claro. Pero en esta foto lo curioso es de que se ve esta camisería que era del los apellido Gómez de Aro. los Gómez Aro. Claro. Y además también un edificio que se llama el Hotel Baramar, hoy Sí. en la actualidad se llama Hotel Baramar. Baramar, Mira. que son Es el hotel. las tres primeras letras del nombre de Baraquiel Martínez. Ajá. Por Que eso es tío llamaba- de nuestro amigo es tío Roberto, de Roberto Martínez Otero. claro. Le mandamos un saludo. Y la camisería Gómez Aro, pues es la que está aquí abajo. Mira, ¿se acuerda de este letrero que ya lo hemos visto? En la infinidad planta baja de veces? Reforma 125. Bueno, yo había visto en la fachada de este edificio que dice arquitecto Strock y siempre me dio la curiosidad. Lo googleé, lo busqué y no encontraba quién era el arquitecto hasta que logré descubrir que el arquitecto se trata de nada menos que de Gustavo Strock Bulnes, que como fue invitado del México a hacer la fachada del edificio de este banco, pues no lo conocemos aquí en Puebla mucho. Pero sí hizo mucha obra en otros lados. Oye, para muchas personas esta imagen que le vamos a presentar, pues, a lo mejor de primera vista no la ubica muy bien, pero le voy a decir dónde es. 4 Oriente y 2 Norte. Sí. Ahí está. Y para más señas, bueno, pues por ahí había coyotes. No aullaban precisamente, pero andaban a la casa de las boletas Sí, de las personas que llegaban a empeñar alguna cosa. sí. Era el Monte de Piedad Vidal Ruiz. Claro. Entonces, ahí se encontraba, ahí se encuentra hasta la fecha, ¿eh? ¿Ya se han fijado en los muebles que tiene en su interior? Son antiguos. Sí, mira, en ese Monte de Piedad realmente llegaban a comprar a las alacenas personas sencillas, Sí, sí, sí. porque lo grande no se movía ahí. Porque los funcionarios Nunca del se Monte exhibía, no, claro. nunca se exhibía, Sí. porque los funcionarios del Monte de Piedad ya tenían su clientela. Entonces ya sabía, mira, llegaron los relojes fulanos, a don fulano inmediatamente háblale porque a don fulano le interesan los relojes. Que llegó un collar de perlas maravilloso, que Sí, nos sí. queda, háblale al señor fulano porque a su esposa le encantan. Así se manejaba, ¿no? Bueno, y el otro negocio afuera, ¿no? De la institución, los coyotes. Claro, O sea, ibas a empeñar, por ejemplo, una plancha. El Monte de Piedad te daba tu dinero, te daba tu boleta para que después, bueno, salvaras tu electrodoméstico o lo que llevaras. Y afuera estaba un coyote y te decía, te compro la boleta. claro. Entonces, Claro. digamos que le completaba lo que el Sí. Monte no le había dado, pero obviamente, bueno, pues él ya daba por perdido. Perdida la planchita. Claro, Ujú. así Sí, era como operaba sí. el coyote. Claro. Y cuando más colas había, bueno, ya no hablando de esa época, más de los 60, 70, pues cuando en la época de vacaciones, que la gente quería salir de viaje, De sí. vacaciones. es cuando Sí. se hacían las O colas. pasando Día de Reyes. O el Día de la Madre. Pasando el Día de Cuando Reyes se- también llegaba se muchas necesitaba dinero. personas Sí. porque se habían gastado todo aguinaldo, se habían gastado todo el año Sí, sí. en esas fiestas navideñas, ¿no? Oiga, hablando de los años 70, llegó en esos años a Puebla un cura, el padre Juanito Cunillera, este escolapio que se hizo cargo de la parroquia de San Baltasar Campeche. Pues mire, él fue director de la primaria del Carlos Pereira, el padre Juan, mire, aquí estamos con él, Carlos Bojalil, el padre Juan, se lo presento y un servidor. Bueno, pues resulta que el padre Juan se le ocurre hacer una caja de ahorro y entonces empieza con los alumnos del colegio y después, como él era el párroco de San Baltasar, fíjese que los enseña a los vecinos, los empieza a enseñar a ahorrar y a cómo se hacían los préstamos y cómo se tenía que ir pagando. Y entonces, en ese tiempo, se empezó a armar el mercado de San Baltasar Campeche. Y el padre les daba un crédito, les otorgaba un crédito para que compraran mercancía, su báscula.
estantería, lo que necesitaran. Y entonces, bueno, les decía, a ver, bueno, ya te presté, ya adquiriste mercancía, bueno, ahora veme pagando y ahora le vamos a prestar a fulano. Entonces, fíjese, mucho capital del que está ahí en el mercado se lo deben al padre Juan, que a varios poblanos, le digo, desde los niños del colegio y de San Baltasar, pues le deben esta buena costumbre de ir ahorrando. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando de bancos, de instituciones financieras, mire, y de billetes de la marmaja. Ahí por si lleva gusto. Las necesidades de intercambio fueron creciendo. Después del trueque, fue necesario acuñar monedas. Desde 1905 se acuñaron piezas de oro con el perfil de Don Miguel Hidalgo. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos. Y estamos platicando de las instituciones bancarias, cuál es su función, para qué sirven. Y obviamente, bueno, pues en la historia de nuestra ciudad, cuáles han sido. Mire, le voy a enseñar esta fotografía. Ya la hemos visto también, que es la casa Sánchez Gavito, Tapia, ¿no? De esta familia, que después se convierte en el Banco Nacional de México, ¿verdad? Así ahí, es. Ahí en Reforma. Los Sánchez Gavito eran una familia de textileros españoles muy importantes. Y en ese edificio probablemente vivían y probablemente en la planta baja estaban las oficinas. Estaba el despacho, Me claro. supongo, porque así se usaba, ¿no? Claro. En la parte baja estaban las oficinas y en la planta alta estaba la vivienda. Sí, bueno, este edificio, que es la... A ver, ¿entre qué calle y qué calle está? Porque ya me confundí. Entre la 3 y la 5. La 3 y la 5, sobre Reforma. Ah, entonces este edificio, todo lo que dije no es cierto. Digas que lo... No había despacho despacho de de Leeds, familia. No, después fue la casa del señor... Alberto de la Fuente. No, verás, era la casa... ¿De Don Luis? No. Sí. ¿De Don Luis Cue? No. Hombre. También. Sí, no. Después fue la casa Mediavilla, de apellido Mediavilla, sí, de Pellón Mediavilla. del señor Luis Pellón. Mediavilla. De Don Luis El señor Pellón. Pellón. Y en los años, al final de los años 70, en 1980 aproximadamente, se convierte en Banca Serfín. Exactamente. En Banca Sí, Serfín. La Serfín, que se transforma en Que se inauguró, Santander. este banco se inauguró ahí el 5 de mayo como de 1980. Vinieron a Sí, hacer un sorteo especial de la Lotería Nacional Claro. ese día y lo transmitimos por radio. Sí. Desde este... Pero yo quisiera completar la desde esta historia sucursal. de cuándo se construyó esta casa. A ver. Pues que poco se sabe, por cierto, que fue el industrial José, ahorita se me va ese fue el nombre, bueno, este industrial dueño de la fábrica La Beneficencia, Sánchez Gavito, Sí. y su esposa Isabel Tapia, compran la casa en 1900, la que ya existía, y la derriban inmediatamente. Y bueno, este señor José Sánchez Gavito, que era uno de los más ricos de Puebla, pues tiene la intención de construir una casa para ellos, la más suntuosa de Puebla, Era maravilloso. y contrata nada más y nada menos que la constructora del hijo de Porfirio Díaz, que era un constructor. Y bueno, nombran un arquitecto residente aquí en Puebla y construyen la casa que se consideró en ese entonces la más bonita de Puebla, la de Cholula número 7. Y todos los demás descendientes pues la poseen esta casa. Es una casa familiar hasta el año en que menciona don Ricardo, que es en los años 80, cuando ya la venden los nietos de ellos La vende el señor, que habías dicho, que no me Sí. pude acordar del nombre. y que tiene que ver, Luis Pellón Mediavilla Luis era el Pellón. gerente de Don Vancomer. Luis. Sí. O sea, a la otra calle, él vivía ahí y era al mismo tiempo el gerente de Vancomer. No, pero él no era el gerente del banco. Él era el presidente del consejo presidente, del banco. exactamente, el presidente Sí, del consejo, el consejo del administración, banco, sí, sí, claro. mero, mero. Oye, Sí. bueno, pues en la acera de enfrente hay otra reunión del consejo y entonces anuncian
que el 3 de marzo de 1951 se va a inaugurar el famosísimo Banco de Puebla, ahí en Reforma, exactamente frente al 125 que ya veíamos en una fotografía anterior. Entonces aquí están en el interior del banco, miren los funcionarios, Manuel Gancedo, De izquierda a derecha, mira, don Mario Alvírez. Mario Alvírez. Mario Alvírez, que era El director del el Sol de director Puebla. del Sol de Puebla y además dueño de Pan Copo. Claro. Era el dueño de Pan Sí. Copo, Mario Alvírez. Luego don Joaquín Díaz, Enrique Cortés, luego estaba también Manuel Gancedo, Simón Utay, don José González Cobian, don Jesús Priede, Joaquín Fernández, González Cobian fue el primer director del Banco de Puebla. Alberto de la Fuente, Ujú. José Abascal y don Alberto Peniche, El último, el de hasta allá. el que está en el otro extremo. Para ubicar este edificio es el que está en la 2 Oriente, que hoy es en las oficinas del ayuntamiento, que da En de lado a Reforma. lado. Claro. Dos Poniente. Dos ponientes, ¿cierto? Sí. Sí, pero la fachada principal o la entrada principal era sobre Reforma, que era Sí. una gran escalera Sí. de mármol, ¿te acordarás? Sí, donde murió Ahí. Ignacio, Ignacio Zaragoza. Exacto. Ignacio Zaragoza. Pero la fachada en la que estaban inaugurando en esta ¿Es la de la fotografía 2? es la de la 2 Oriente. La 2 Esa Poniente. fachada larga, que dice Sí, tesorería Porque de- también era un banco del que daba ayuntamiento. de la Avenida Reforma a la 2 Poniente. Y junto a la Vasconia. la Junto, panadería de la Vasconia, claro, ¿sí? Claro. Donde está el Woolworth, ¿no? En el otro extremo, claro. Mm. Mira, esta imagen, para muchos poblanos, pues infinidad de veces circuló. Este color verde amarela, o sea, verde y amarillo, que eran los colores del logotipo del Banco de Comercio. Y ahí está el dibujo de la fachada por los primeros 30 años, de 1934 al 64. Y bueno, ya ahí aparecen las sucursales. Mire, una sucursal del Banco de Comercio en la Avenida Juárez, ahí en el edificio Diana. Otra que se llamaba Mercados. La de Santa María, ahí en la 7 Norte. Pero la que dice Avenida La de la Juárez, Juárez es de esquina de la 15 La Ah, 15 claro, y claro. la Avenida de la Paz. Juárez. 15 Sur y 7 Poniente, Esa o Avenida es, de la esa Paz. es, Claro, esa es. tienes razón. La que tiene un acabado ahí artístico Sí, de Sí. Fernando Ramírez Lago, ¿no? Sí, Así sí, llama el ese, artista. Sí, ese. sí, sí. Luego la de Santa María, bueno, pues muy famosa ahí en la 7 Norte. La de la colonia Humboldt también, en la 14 Oriente. También, claro. Que esta sucursal fue víctima de asaltos a cada Es rato, la ¿verdad? que les decía yo que el primer asalto, el primer gran asalto a mano armada y de delincuencia organizada fue precisamente el mismo día que fallece Carlos Camacho Espíritu. Es la El sucursal titular Humboldt, ¿no? de los periódicos La de Humboldt. anunciaban Sí. las dos cosas, la muerte del capitán y el asalto. Oye, pero además el alcance del banco, mira, hablaba de sucursales foráneas Claro. en Atlisco, San Martín, Tehuacán, Teciutlán, en Santana, Chiautempan, en Martínez de la Torre, en Veracruz, en Misantla y por supuesto en San Rafael, también en Veracruz. Sí, Así claro. es que, imagínense el alcance que tenía Y desde luego, el Banco de Comercio. sí, y desde luego ya en toda la República, Sí, sí, sí. porque en esas fechas el Banco de Comercio ya tenía sucursales, no nomás era aquí, Así es. tenía sucursales en toda la República Mexicana, ya era una cadena muy grande, un Y banco grande. fíjense qué curioso que fueron los de este banco los que tiran para ampliar el banco de lado a lado, de Reforma a la 3, y tiran de la construcción que veíamos en las primeras Sí, fotos. el auditorio, El auditorio. el auditorio del Colegio Del Benavente. Colegio Benavente. Claro. No, del auditorio. Sí, o del Teatro sí, Benavente. que se sí. llama. Oye, pues el gran hacedor, un gran banquero, don Manuel Espinosa Iglesias, acompañado por Amparo Rugarcía, o sea, la mamá de Ángeles y de Amparo. Si Sí. le suena esto del Museo Amparo, bueno, pues es con capital de este señor. En honor de la mamá. Y son sus Ujú. hijas de la señora Amparo. Aquí En está. honor a esta señora se llama Museo Amparo. Museo Amparo. Exactamente. Sí, hay muy pocas fotos de ellos. De ellos Pues ese es- juntos. Sí, y de ellos juntos. Claro. Sí, sí, sí. Ahí están juntos como matrimonio que fueron. Y pues muchas cosas se hicieron gracias a esta pareja, ¿verdad?
Y ya desde el papá, porque era el dueño de los cines, el Variedades, el Coliseo y de lo que ya hemos platicado mucho en Sí, este muchas programa. veces, sí. Oye, esta siguiente imagen habla de lo que decías hace un momento, de la ampliación del banco, ¿no? Ya la hemos visto Sí, sí. muchas Es una, veces. yo diría que es la única foto que yo, por lo menos Es que yo he única, visto, ¿verdad? en donde se ve el edificio, que donde estaba Josafat, el fotógrafo Josafat, tiraron esa casa para ampliar el banco. Por eso se ve asimétrica la fachada. La entrada principal tenía No una está simetría exactamente, y ahora sí. con la ampliación pues ya quedó un poquito más helado. Y este es el respaldo. Esta es la calle de atrás, esta es la 3 Poniente. El respaldo del banco donde estaba el auditorio del Colegio Así Benavente. es. Ahí se ve, mire, lo vamos a hacer un poco grande. Ahora son oficinas del ayuntamiento. Sí, ya no tiene eso. Precisamente. El nombre del banco ya no lo tiene. Y también hay otra cosa que ha cambiado, que año con año celebraban ahí en esos escalones el aniversario del nacimiento de José María Lafragua. Ahí Claro, se porque reunían unos alumnos ahí, hacían una pequeña ceremonia, porque ahí hay una placa que dice Ahí que vivió. ahí nació José María Claro. Lafragua. Sí, Claro, sí, en sí. el Y ahí tenía su edificio del siglo biblioteca, XIX. que después cede al Colegio del Estado, que es la biblioteca La Fragua. Exactamente. Claro, él era vecino de esta calle. Claro. Ahí nació. Oye, pero el banco se anunciaba, tenía de los primeros servicios modernísimos para nuestra ciudad, un buzón. Sí. Entonces, en ese buzón, tú podías ir a hacer tus depósitos, los pagos, ya fuera de mañana, de tarde, en días festivos, y te daba ahí la dirección. ¿No? Este buzón estaba en la oficina Ujú. de la 3 Poniente, 116, y en Reforma 113. Y todavía se conserva ese buzón. Fíjate que Todavía Claro. está ahí. yo me acuerdo perfectamente de este buzón y si te fijas tiene una ranurita en la parte de abajo. Si te fijas, ahí tiene una Sí, ranura. sí. Por esa ranura te entregaban tu recibo. Ujú. Cuando ibas a hacer un depósito. depósito a la hora que fuera del día o de la noche, había un cajero del otro lado, estaba resguardado para que no lo asaltaran, ¿no? Claro. Entonces, sellaba tu recibo y te lo entregaba por la rejilla Era un esa. empleado que hacía la guardia. Claro, claro. Sí, sí. Había uno del lado de aquí y supongo que había otro del lado de la 3 Claro, en las dos. Yo me acuerdo bien de este de Reforma. Sí, yo también. Era como la época de los Picapiedra, ¿no? Sí. Sí, De estaba ese- de del aquel- otro lado había Había un señor, Un señor que claro, que contaba el efectivo y te decía que sí lo Hacía tu recibió, fecha ¿no? de Tu depósito. ficha de depósito. Mira, yo creo que no sería fácil no adivinar en qué época fue, porque está pinturreteada la fachada. Sí, sí, estaba Eso de las grafiteada pintas. por todos lados de la ciudad. Bueno, ahora le Sí. dicen grafiti, pero mira, ahí se ve. Sí. La fachada en de la ese entonces Reforma eran pintada pintas políticas, facciones estudiantiles. estudiantiles. Oye, vamos a otra imagen. Esta imagen de el Los bonos edificio del de los ahorro bonos nacional. del ahorro nacional, Que estaba en plena reforma. Sí. que hasta la fecha existe. Estaba en reforma entre la 3 Sí, sí, y la 5. exactamente. Y mira, ahí junto se ve un anuncio que dice Rex. Si te fijas, por ahí se ve un anuncio que dice Rex. Sí, a ver, mire, Camisería vamos a Rex. una pausa y ahorita continuamos platicando de esta Avenida Reforma y de las instituciones bancarias. Vamos y volvemos. Las primeras piezas conmemorativas fueron el peso de 1910, conocido como caballito, y el centenario de 1921. Desde entonces, la acuñación de moneda ha sido continua. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y bueno, veíamos la foto de los bonos del ahorro nacional, porque fíjese que a partir de un concurso en la televisión, los premios que otorgaba el concurso era precisamente en bonos. Es que no te permitía, la Secretaría de Gobernación no permitía Entregar efectivo. billetes en efectivo. Claro. No permitía. Entonces, todos los premios en los concursos de televisión Eran se daban en bonos. en bonos del ahorro nacional. Sí. Claro. Que es una institución que hasta la fecha, y a veces usted se dará cuenta de que hay fila ahí en la Reforma,
entre la 3 y la 5, como bien decía. Pues cumplía una función muy importante porque le daba crédito a la gente que no tenía mucho dinero y le daba créditos hasta 10, 20 años en sus depósitos. Y no sé si vieron, comentábamos dónde está, ¿verdad? A unos metros del Cine Reforma, ahí se ve un poquito el edificio del Cine Reforma. Sí, claro. Aquí en Para la que lo orilla, ubiquen. mira. Ahí está el edificio que Ahí sobrepasa se ve todo. el edificio. Los Y hasta oficinas el del Gas de anuncio de la Oriente. cerveza. Las Y oficinas la del Gas de famosa Oriente, camisería Rex. la camisería Rex, que tan buena ropa ofrecía. Ahora sí ya la podemos Ropa pasar. para caballero. Bueno, le voy a enseñar otra institución bancaria. Esa está frente a la Casa de los Muñecos, en el edificio Calderón. Ahí abajo por muchos años existió un almacén, ya hemos platicado muchas veces. Pero también el Banco El Banco Mexicano Mexicano de de Puebla, claro. Ahí en la 2 Norte, en la primera Sí, calle de la sí. 2 Norte, arriba había despachos. Entre otros, ¿sabe quién estaba ahí? Estaba Alfredo Bojalil, el No, contador. Alfredo Bojalil y el notario los abogados, Lozada del Río, Claro. el abogado Pacheco Pulido, Raúl Pacheco Pulido. Ahí empezaron todos ellos, ahí sus estaban. despachos. Y en la planta baja estaba el Banco Mexicano de Puebla, cuyo director general era ese señor obeso que se ve en la fotografía, que se llamaba Sergio Colín Ríos, El que licenciado Colín, en el sí. momento de esa foto era el director del banco. Ujú. Y por eso aparece con mucha modestia él figurando Sí. en primera plana, ¿verdad? Es que hubo una Sí. temporada que el periódico, ¿verdad, Gustavo? Sí. Utilizaba estas fotografías y hacían pues un ensamble, un collage, Sí. como ahora lo Sí, conocemos. lástima que no tenemos tiempo de mostrar todas las fotos, pero es un collage de todos los bancos de Puebla con sus gerentes. Ahorita nada más mostramos que tiene el licenciado Colín. Es una muestra. Es una muestra de ese. Salió en una página entera con todos los gerentes. Muy curiosa esa. Antes esa o página. después estuvo de gerente, director de este banco, don Nicolás Fuello Villa. Dominico, sí. Él fue también director de este banco. Por mucho tiempo. El señor que fue También. presidente municipal, Mayaudón. Claro. Don También Amado fue- Yaguno Mayaudón. Amado Yaguno. Yaguno Mayaudón. Pero También ese fue gerente de un Bancomer. banco. De Bancomer. Sí. Esta es la entrada del banco, mire. Ahí está. Ya le enseñamos el costado, en la 2 Norte. Y esta era la entrada del banco en el portal. Pero este es otro. es el banco del Portal Juárez, Sí. donde estuvo el ya, Banco ya. de Londres y México. Sí. Pues es parecida a la Y entrada. además, el que veíamos era el Banco Mexicano de Puebla y este es Banco Comercial Sí, Mexicano. comercial. Que Era antes diferente. aquí estaba, antes se llamaba Banco de Londres y Banco México. de Londres y México. Primero estuvo aquí y luego se cambia a la 2 Oriente, en los bajos del Hotel Hilfer. Sí. Claro. Precisamente este nombre del Banco de Londres y México lo tenía arriba en letras grandes el edificio de los Leones. El edificio Mira, de los aquí Leones, está. claro. En Ahí esta está. fotografía, mira, asómate. Ahí se ve Verás. En esta foto, ahí está la cortina del banco, Banco de Londres y México. la taquería La Oriental. Los tacos La Oriental. Ahí está, el Que primero portal. hoy tiene Ahí la se más ve mejor. antigua taquería. Sí. Es lo que dicen. De las más antiguas, porque ya ves que las otras, la de Tabe y la de Irak, son del 36. Casi Esta- por la misma época sí. no vinieron. Sí. Oye, y una institución bancaria que también, bueno, una sucursal que ya resultaba muy moderna, en el cruce de la 2 Sur y la 25. 25 Oriente y 2 Sur. Una sucursal del Banco de Puebla es la que estamos... Surgen las sucursales estamos ya, viendo en imagen. ya en los límites de la ciudad. Y bueno, les anunciamos que tenemos fotos para hacer un programa de la 25 Oriente Poniente. Y una de ellas, si nos permite repetirla, va a ser esta institución, que fue en esa época de mucha expansión de la 25 Oriente Poniente. Toda se llenó de comercios y uno de esos fue el Banco de Puebla. Yo me acuerdo de niño, ya forma parte de mis recuerdos de este banco, porque mi papá nos fue a abrir una cuenta infantil. Este banco se caracterizó por eso, me acuerdo que anunciaba que abrieran sus cuentas Ahorita te voy a contar a nombre de sus En niños. este banco intentaron poner un cajero. Claro. Era un drive-in. No. Como drive-in. No. Intentaban que Mira. entraras por un lado. Aquí Sí. aquí está la entrada del estacionamiento. Sí. Entrabas por aquí Y del Estaba otro un lado estaba el cajero. y salías Salías por por acá. la 25. Pero daban un servicio, o sea, de pagos. Sí, y estaba una cajera ahí pero atendiendo fíjate que los esos coches. cajeros de coche que pusieron en Puebla
nunca funcionaron. Sí, no, eso sí es cierto. No Hubo funcionaron por mucho hubo tiempo. otros dos. En la Fuente de la Paz, también hubo otro banco que tuvo el banco arriba y abajo un cajero automático y nunca funcionó. Y en la 25 Sur y la 25 Poniente Exactamente. hubo otro que tampoco funcionó. Con el cajero abajo y el banco Sí, arriba. el banco arriba. No, a la gente de Puebla no, como que le tenía miedo hacer la operación desde el coche, Sí, vete sí. a saber qué. Y con todo el espacio de estacionamiento que había en Sí. los alrededores, pues la gente prefería estacionarse. Sí. Le entonces puedo no tuvo decir, éxito. don Gustavo, que esta fotografía del banco debe ser antes de 1973, porque si te fijas, el semáforo está al revés de la circulación natural. Es decir, esta es la 25, esta es la 2 Sur. Si el semáforo está para los que van hacia el poniente, Quiere decir que es doble Era sentido. la doble. 25 era doble sentido. Sí. Y no duró mucho, luego la Claro. hicieron de un sentido. Sí. ¿Qué tal? De lo que se vienen a enterar. Bueno, Sí, esta imagen mira, para los poblanos. allí está lo que decíamos. En la planta baja del Hotel Hilfer, Claro. ahí podemos ver que está el Banco Serfín, Banca Serfín. que antes había sido el Banco de Londres y México, Exactamente. ¿verdad? ¿Y qué dice en el otro letrero blanco que ya no lo alcanzo a Hotel ver? Hilfer. Hilfer. Hotel Hilfer. Y el Hotel Palace. el Hotel Palace Bueno, junto. y el claro. anuncio Y al que final, logramos ver blanco. hasta acá, en la mera esquina, mire, a ver si logra ver las letras. Era de blanco, esta Sí. tienda que vendía telas blanco. Que estaba en el antiguo local de la Ciudad de México. La Ciudad de México. Sí, sí. Y enfrente de este banco, bueno, había dos bancos, bien uno al otro. Pequeñitos, sí. Era el Oriental, el Banco de Oriente, Sí, y que es una de las sucursales, también la que menciono. Y esta era la del edificio que estaba enfrente del San del Marcos. Bacas. Sí, La de El edificio sucursal el San edificio Marcos. San Marcos. Que hablando de asaltos bancarios, en esa época ocurrieron dos grandes asaltos. A Y ver, está cuénteme uno. la de San Marcos y la de Humboldt. No, yo creo que a lo mejor hasta pudo haber sido la misma banda, porque eran muy con estos cuernos de chivo que ya existían, bueno, ya es de mucho antes, pero muy bien planeados, golpes así de varios delincuentes y muy sonados por la novedad en la forma del asalto. Yo creo que ahí se iniciaron ese tipo de asaltos muy fíjate que organizados. una vez nos ocurrió en la radio que estaba un reportero haciendo cola en el banco, en el de la Humboldt, en el momento que lo asaltaron. Y entonces encendió su grabadora y la dejó sobre el mostrador y grabó todos los gritos del asalto. Luego le prestamos la grabación a la policía, porque ahí se oían todos los movimientos y los gritos del asalto. Y de los gritos a las cajeras para que echaran el dinero en bolsas y todo. Señorita, ¿sería usted tan amable de depositar en esta bolsa unos billetitos? Así se expresaban. Con el lenguaje que los esa caracteriza. fineza, con esa fineza se expresaban, precisamente, ¿sí? Oye, este anuncio que vamos a ver en la pantalla, si se asoma, verá, anuncia la sucursal de San Marcos, la que decíamos en el edificio de la 2. Y no sé por qué le 2 pusieron San Poniente y 9 Marcos, Norte. porque Así el se llama edificio es San Ramón. Sí, No, porque el templo que está enfrente pues, es San Marcos. San Ramoncito. Ahí hay un templo chiquito, bueno, un poquito más para allá. No, pero eso está 2 cuadras adelante. pero en la esquina de la Reforma, antes está el templo de San Marcos. Claro, por eso Por se eso le llama. pusieron sucursal. Exacto, Claro. sí, es cierto. En Reforma, San Marcos. Sí. Ahora hay una marisquería aquí abajo, don Sí, Gustavo. cómo no. Y ya no le puedo contar más Cómo porque no. si no me cobran el anuncio. Mira, este es el banco de la 15. La 15 Sur Claro, y la avenida Juárez. claro. el Banco de Comercio. En esa parte que se ve negra, Aquí. había unas ilustraciones de unos caballeros españoles, alguna cosa así, ¿verdad? Claro, Sí. unas figuras. Es del artista poblano. Un edificio de Rodríguez Lago. Rodríguez Lago, sí. Un Y edificio además muy bonito. edificio pues miraba hacia el monumento a los fundadores de Puebla, Claro, porque en ese claro, entonces estaba sí. ahí. Ahí estaba, ahí claro, estaba el claro. monumento. Ahí te va otra. Lo que decíamos, este es digamos, el servicio a los coches del Banco de Puebla. El En los banco, cajeros. el banco que ya no existe, que era un auténtico banco poblano, tenía este servicio que ya comentamos que no funcionó. No funcionó, En un Valiant. pero ahí los invitaban a los ¿Verdad? poblanos Sí, a que es un coche Valiant. hicieran sus servicios ahí.
Y te digo, muchas de las señoritas que atendían en las cajas, en los bancos, pues eran hijas de familia ¿Cómo no? conocida. De clase media, muy conocidas, muy Sí, conocidas. dicen que muchas se casaron siendo, Sí, claro, trabajando en los bancos, ¿no? Eran muchachas Conocieron muy bonitas al muchachas. futuro marido. Ya ¿Cómo nos vamos, no? Ricardo. Ya nos vamos, qué rápido se fue la hora. Gracias. Qué rico la pasamos, muchas gracias. Don Gracias, Gustavo, Nos ya nos pedimos vamos. para el gracias. siguiente tema de Puebla en mis recuerdos. Claro, Así es. buenos días. Con el favor de buenas su atención, aquí nos encontraremos en esta Puebla en mis recuerdos. Hasta entonces.